quisiera hablarles de este tema tan importante que es el conflicto. Y si tú has tenido algún conflicto durante tu vida, puedes ponernos una manita ahí y decir, sí, yo sé lo que es tener un conflicto. Ahora, los conflictos es parte de la vida humana y los vemos aparecer desde la creación. Vemos muy interesante cómo el hombre entra en conflictos, primeramente con su creador, luego con su prójimo y después de hacer algo personal se vuelve algo social, ya no nada más es una persona, pero un grupo de personas contra otro grupo de personas y vemos que el conflicto no solamente se ve en esos planos que es interpersonal, pero también intrapersonal y también en el lado religioso, en el lado ideológico, y lo vemos en el lado religioso, crea mucha violencia, muchas muertes por el conflicto. Y algo que vemos en la Biblia es que Dios quiere que arreglemos nuestros conflictos. Esto es muy interesante porque a nadie nos gusta meternos a arreglar un conflicto. Lo que hacemos la mayoría es escondemos como el avestruz la cabeza en la tierra y decimos, bueno, yo no vi nada, o queremos tapar el dedo con un sol y decir, no, ya no quiero saber nada de esto. Pero Dios es tan amoroso que lo vemos a Él tratar de alcanzar al hombre para solucionar el conflicto en el que él se metió. Vemos al principio cuando ellos se están escondiendo de Dios, que han desobedecido lo que Dios les había dicho. Vemos que Dios los viene a buscar y eso es algo muy interesante, porque en el conflicto tú lo evades porque no quieres confrontar, es algo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque es incómodo, uno, porque a lo mejor vas a tener que pedir perdón, dos, porque vas a tener que hacer algo al respecto, tres. Y a veces es más fácil darle vuelta a la hoja y decir aquí no pasó nada y aún perdemos relaciones muy importantes. Acuérdense que Dios nos pone a convivir y este es uno de los mandamientos, el primer mandamiento que el Señor nos da es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no queda ahí, enseguida nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor nos deja ver algo muy interesante. Nos dice, si tú me vas a traer una ofrenda, déjala en el altar. Pues, si sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda en tu altar. O sea, no te la lleves, déjala en el altar. Pero ve a buscar a la persona y nos encomienda a restaurar la relación. Y esto es algo donde muchos no obedecemos. Podemos obedecer en ir a la iglesia, en buscar a Dios en su palabra, el hablar con Él, el diezmar, el ofrendar, el ayudar al pobre, el ayudar en las iglesias. Pero cuando empezamos un conflicto, y por ejemplo, si tenemos un conflicto con gente en una iglesia, pues mejor nos salimos de la iglesia y nos vamos a otra. O si tenemos un conflicto en el matrimonio, mejor nos salimos del matrimonio y empezamos otro. O si tenemos un conflicto con los hijos, a veces preferimos romper la relación con un hijo, que es algo que amamos tanto, pero por la situación de que no queremos hacer estas tres cosas, que es uno, reconocer a veces el error, a restaurar la relación, y pedir perdón y ver qué se puede hacer para restaurar la relación. Entonces, el Señor no quiere que operemos así y tarde que temprano es bueno aprender a solucionar conflictos. Yo me he visto en muchos conflictos durante toda mi vida, conflictos familiares, conflictos en la iglesia. Fui esposa de pastor por muchos años, pastoreé bastantes años, conflictos en el trabajo, conflictos a nivel social. Ahorita en Estados Unidos estamos confrontando muchos conflictos de racismo, conflictos sociales, en fin. Y algo que he visto es que tarde que temprano he tenido que aprender a ver cómo voy a solucionar mis conflictos. Es muy importante que aprendamos a hablar y a decir perdón, a decir no me siento a gusto,
a poder hablar con la otra persona. Y esto es lo que el Señor nos dice, porque el amar a otra persona no solamente es estar en sus lados buenos, pero es estar en sus lados malos. Y la mayoría de nosotros tenemos más lados malos que buenos. Y le podemos decir a la gente, pero ¿por qué? Y eso lo decimos a veces, ¿por qué la gente no es normal como yo? ¿Por qué no operan como yo? Tan fácil que sería que pensaran como yo. Y bueno, somos diferentes y algo que vamos a ver en primera es que un conflicto es parte del egoísmo de uno, parte del orgullo de uno cuando no queremos solucionarlos. Ahora, el tema que estoy tratando es cómo escapar de la trampa del conflicto. O sea, ya estás en el conflicto, ya estás en esa trampa. ¿Cómo te vas a escapar ahora? Vemos que es importante saber escapar de un conflicto. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida puede estar en peligro. Lo vemos en el caso del hijo de entre Caín y Abel. Vemos que en estos personajes el hermano está sin saber que su hermano está con tanta rabia hacia él. Y es tanta la rabia que tiene que lo mata porque él sintió que su ofrenda no fue aceptada. Ahora, si él hubiera estado bien, no hubiera matado a su hermano, pero el coraje, la envidia, el orgullo, todo esto es pecado, son frutos de la carne, todo eso te va a llevar a querer matar a tu hermano. Ahora podemos no matarlo físicamente, pero aquí hay un peligro muy fuerte, es matarlo en el corazón, yo no quiero ver nada con esa persona, no quiero, Dios como que lo tiene de preferido, yo no sé por qué esto me pasó a mí, si yo vine y traje mi ofrenda, y vemos que esto lleva, cuando tú no lo sacas, cuando tú lo guardas, cuando tú te lo reservas, cuando tú no lo consultas con Dios, raíz de amargura, que es lo que la Biblia nos advierte, que saquemos toda raíz de amargura porque puede contaminarnos. Entonces, cuando tú no aprendes a sacar esas emociones negativas en tu vida, tarde que temprano tu mente va a seguir trabajando y vas a verte con estos deseos de darle rienda a la carne y al rato pues vas a hacer una destrucción bastante fuerte. Y puede que te aguantes muchos años, puede que te aguantes a una semana, un mes, años con una amargura que tarde que temprano va a explotar porque es como una olla express. Entonces, por eso el Señor nos convoca a todo el mundo a que dejemos nuestra ofrenda en el altar y vayamos a solucionar el conflicto que tenemos con otra persona. Ahora, vemos que algo que es muy importante, vemos que Dios confronta a Adán y Eva y les dice, ¿dónde están? Yo quiero platicar con ustedes. Ahora, cuando hay un conflicto, algo que tú vas a ver, para solucionarlo, a veces uno hay que realizar lo que estamos en un conflicto. Si no lo realizas, no vas a poder trabajar en él. Como cualquier problema, cualquier adicción, hasta que uno no realiza, bueno, sí tengo un conflicto, entonces ya podemos empezar a trabajar con él. Entonces, aquí vemos que Dios saca a Adán y Eva y les pregunta dónde están. Quiere platicar con ellos, porque eso era lo que estaban acostumbrados. Ahora, el Señor quiere que no rompamos las relaciones. Y amigos, creo que este tema va para todos nosotros. Estamos muy acostumbrados a romper relaciones y esto no está bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno es confrontar como Dios nos confronta y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Y acordarnos que a veces vamos a tener disciplinas, porque, por ejemplo, si yo tuve un conflicto de intereses con otra persona y me aproveché por el poder que tenía, la autoridad que tenía en el momento, los beneficios que tenía sobre la otra persona, el Señor nos va a llamar a cuentas y el Señor al que ama disciplina. Entonces Dios nos va a decir, a ver, ven para acá, vamos a tratar este problema y va a poner una disciplina. Vemos que Adán y Eva no se quedaron
quedaron sin una disciplina, pero el Señor había puesto reglas y las reglas son buenas. Yo creo que aquí todos los padres y madres, autoridades que me están oyendo, las reglas son buenas. ¿Por qué? Porque nos enseñan que hay líneas que no debemos de pasar y aprender a respetar lo que se nos ordena. Entonces, a veces tenemos que ver esto. Voy a padecer una consecuencia, pero no es el fin del mundo, al contrario, es el principio de una buena relación. Vemos que después de esto vemos la muerte entre estos hermanos, donde vemos el primer conflicto que causa muerte, una agresión, violencia interfamiliar. Y de ahí ya empezamos a ver conflictos a nivel de nación, conflictos a nivel mundial. Entonces, lo que hay que hacer para resolver un conflicto primero es reconocer y después escuchar. Escuchar a la otra persona. Cuando digo escuchar, no es escuchar lo que queremos o darle nuestro tiempo limitado, pero es realmente entender por qué la persona está pensando como piensa. Y ahí es donde cuesta trabajo, porque tenemos que empatizar con esa persona y que tener compasión. La empatía, nada más decir, bueno, pues te entiendo, lo que sea, pero la compasión va más allá. La compasión te va a hacer cambiar de punto de vista, cambiar de actitudes, ver por qué la persona se siente retirada de ti o se está retirando de ti o por qué te está provocando la guerra. Entonces, cuando tú escuchas a la persona, que es lo que vemos Dios hacer, puedes entender y ponerte en los zapatos de esa persona. Vemos varios casos muy interesantes y vemos varios en el conflicto contamos con algo que se llaman los actores. Los actores son las personas que están teniendo un encuentro en este conflicto. Y para ver qué es lo que es un conflicto, antes quiero dejarles con esto. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. Ahora, cuando vemos esto, cuando yo tengo un conflicto con otra persona, necesito realizarlo y necesito escuchar a la otra persona. Puede manifestarse a través de una discusión, a través de un malentendido, a través de una disputa, a través de una pelea y hasta guerra. Pero no debe asociarse siempre al término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarse o no. Si el conflicto no siempre es violento, pero a veces va a aparecer violencia quizá, pero en silencio, ¿verdad? O puede no causar una violencia, nada más una separación que a final de cuentas pues va a doler bastante. Para la resolución de este conflicto, las partes en disputa, que son los actores, deben de llegar a un acuerdo de negociación y en algunos casos aceptar que ninguno de los dos, escuchen, ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. A veces pensamos que la resolución de conflictos pues se va a resolver conforme a lo que yo quiero o conforme a lo que él quiere o que los dos vamos a quedar a gusto. No, a veces no se va a lograr completamente lo que tú quieres o lo que la otra persona quiere y tenemos que entrar con esa mentalidad, decir, bueno, no voy a obtener todo lo que yo quiero o todo lo que esta persona quiere. Las causas del conflicto, una de ellas es la falta de comunicación y esto es muy importante. A veces no hay la información necesaria y como no hay la información necesaria, pues muchos de nosotros pensamos de más. Las mujeres, acuérdense, nos dan un huesito y del huesito podemos nosotros crear un dinosaurio. Como la información necesaria. Por ejemplo, el hombre en un matrimonio cambia el día del aniversario y él planea hacer otra cosa. Y la mujer piensa que ya se le olvidó. Entonces ahí se crea un conflicto porque ella está sufriendo porque el marido no se acordó que era su aniversario, pero sí se había acordado él. Lo único es que no le había dicho a ella que iba a cambiar de planes. Entonces, aquí es muy importante la falta de información
Es una parte de lo que va a causar un conflicto. La otra también es la discordancia de intereses. Tu interés, lo que te interesa a ti, no me interesa a mí. Entonces, si tú quieres ver programas de fútbol, pero yo quiero ver las telenovelas, ahí va a haber un conflicto y créanme, esto puede causar divorcios. ¿Quién se queda con el que va a cambiar la televisión? ¿O quién va a tomar decisiones en la casa? ¿O quién va a dar permisos a los hijos? Ese es otro conflicto. Otro es la discrepancia de valores. Lo que es importante para ti no es importante para mí. Acuérdense que todos hemos sido creados en diferentes familias, diferentes culturas, y lo que en tu cultura puede ser muy importante, en la mía nada más no. Lo que a ti te puede importar tanto como es tiempo de calidad, a mí no me interesa, a mí me interesan los regalos, que son lenguajes de amor, ¿no? En lo que a ti te interesa el toque físico, a mí me interesa el servicio. Entonces, cuando hay una discrepancia de intereses, también ahí vamos a ver que se van a suscitar los conflictos. Una discordancia de roles también, eso es lo que produce un conflicto. ¿Qué es esto? Puede ser que alguien puede reclamar o denunciar un avallazamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo, un empleado dice, bueno, no respetaste mis horas de trabajo. Entonces, ahí se crea otro conflicto. También vemos que el conflicto se crea con la desigualdad. Oye, ¿por qué no nos tratan igual? Y vemos una parte en la Biblia donde las mujeres de los judíos y de los gentiles no estaban siendo tratadas igual. Y aquí vemos que se empieza un conflicto muy serio en la primera iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué? Por lo social. Entonces, en esto vemos que los elementos del conflicto son muy importantes, que los actores, o sea, y no hablo de actores porque actúa nada más un show, que a veces hacemos mucho drama de un conflicto, pero son las personas participantes. Tenemos que ver que ellos, para resolver un conflicto, los dos personajes tienen que ponerse en una negociación. La otra, ver qué es el problema. Bueno, vamos a ver por qué es el problema. Saben que mi papá era lindísimo, lindísimo en solucionar conflictos. Era una persona que se sentaba y escuchaba las dos partes y hacía que entendiéramos a la otra parte. Y entonces empezaba la negociación y donde ya uno bajaba la guardia, ¿verdad? Vemos que en el conflicto, ya una vez que tú ves, ok, ¿quiénes son los actores de este conflicto? No, pues Panchito y Juan, ok. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema es la pelota, ok. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto se solucione? ¿Qué responsabilidades tenemos cada uno de nosotros y cómo va a ser el diálogo? Ahora, las responsabilidades, esto es muy interesante. Acuérdense que nuestra responsabilidad como hijo de Dios es amar a nuestro prójimo, es darle prioridad, es poner sus prioridades por primero, y por muy duro que sea esto es lo que la palabra de Dios dice, que veamos que ellos son superiores a nosotros. Eso es una palabra, me tocó compartirla en un clip, esa es una palabra que reta. Promover a otros que antes que yo, no. Primero voy yo y luego vas tú. Pero la Biblia nos dice que no, que primero promovamos a otros, que les demos el primer lugar, que el que sirva a todos, ese va a ser el mayor. Entonces, vemos que aquí el Señor nos dice, tu rol es ponerte en paz con tu hermano. El conflicto es guerra. El solucionar el conflicto es paz. Ahora tú puedes decir, no quiero hablarle. Y podemos castigar a las personas. No te peleas, pero nada más no les hablas por una semana. O no les cocinas, o le das el lado frío, o los castigas de alguna u otra manera. Y la verdad, Dios no nos ha llamado a eso. Si tú vas a vivir una vida conflictiva, sí, y esto es muy interesante porque una persona que está en conflictos muy seguido, a lo mejor es una persona que es conflictiva en sí misma. Y yo quiero empezar por ahí. El conflicto puede ser tú mismo. Tú traes problemas serios, como en el caso que hemos visto ahorita. El caso de Saúl con David. Saúl era un rey que Dios le había dado la unción y le había dado la autoridad y el poder para reinar.
pero vemos que se confronta con un enemigo que era Goliat, los filisteos, y este enemigo los está atacando diario y no veía a Saúl ni todo su ejército cómo combatirlo. De repente entra un muchachito que venía a darle el lonche, como decimos aquí en Estados Unidos, o el almuerzo a sus hermanos, y cuando entra él y escucha esto, él dice, espérame, ¿qué está haciendo este hombre? Y él decide confrontarlo, y le dice al rey, el rey le quiere poner su vestidura, él dice, pues no me queda, y a final de cuentas, pues se atreve a pelear contra este gigante con lo que él podía y sabía usar. Vemos que le gana, tira al gigante, lo aniquila, y esto trae una gran victoria al pueblo de Israel. Pero, acuérdense, a veces tus victorias van a ser tus problemas, lo que te va a meter en problemas, con gente que trae problemas en ellos mismos. A veces si tú te haces muy famoso, la gente no le vas a caer muy bien a todas las personas, sobre todo a las personas que tienen conflictos con ella misma. Y vemos el caso de Saúl. Saúl se quedó como, no inventen, ¿no? O sea, porque estaban aclamando las mujeres, y las mujeres somos bien, ¿cómo les diré? Voceras, ¿no? Y no, pues este venció a 1,000 y aquel a sus 10,000. Y desde entonces dice la Biblia que Saúl le agarró mucho coraje a este David, desde el primer momento. Y aunque lo tuvo cerca, aunque vivió con él, aunque peleó, vemos que Saúl siempre estuvo molesto con David. Ahora, llega un momento donde Saúl desobedece y Dios lo desecha como rey. Y entonces llama a David como él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, cuando pasa esto es cuando más coraje le da a Saúl. Vemos que en una parte donde vemos a Saúl correteando a David, literalmente yendo detrás de él, y es muy interesante porque cuando tú le coges coraje a una persona, lo que vas a hacer se te va a olvidar hasta lo que Dios te llamó a hacer. Y vemos que se la pasa persiguiendo a David, y David va a un lugar que se llama la Roca de Escape. Y esto me llamó mucho la atención, porque cuando va él hacia esa roca de escape, Saúl viene contra él, y algo que yo quiero decirles, amigo, cuando estás ya en la trampa del conflicto, Dios se va a estar viendo y Dios va a conocer tu corazón. Y no solamente tú si estás siendo perseguido, pero tú si estás persiguiendo a alguien. Lo que pasa aquí es que el Señor le manda a un mensajero a este Saúl y le dice, oye, tu pueblo, los filisteos están atacándonos allá, deja de perseguir a David, vente para acá. Entonces Saúl se mueve, deja de perseguir a David, ahora sí que lo salvó la campana, y entonces David es salvo. Algo que el conflicto hace es que te ciega, y que no veas que tú tienes parte en el pueblo de Dios, que todos tenemos parte en el pueblo de Dios, que no podemos, si Dios está levantando a alguien nuevo, no podemos aplacarlo, y sobre todo los que ya tenemos muchos años de experiencia, se va a levantar generaciones nuevas que nosotros tenemos que promover y no venir contra ellas. Y aquí vemos que Saúl está muy enojado con David, era cosa que no podía vivir ya, él estaba enfocado en este conflicto que no quería solucionar. Ahora, yo les quiero animar porque puede ser que Dios te llame a solucionar, a ponerte en cuentas con tu hermano, pero si tu hermano no quiere aceptar tu disculpa, tú no tienes ya más que, ya hiciste tu parte, ya hablaste con Dios, ya hablaste con tu hermano, ya trataste de hacer, ya lo escuchaste, estás negociando, estás viendo, pero si tu hermano, porque puede pasar, se cierra y te sigue teniendo coraje, saca las manos, deja que Dios intervenga y Dios va a hacer algo por ti.
Vemos gente que perdió la vida, vemos discípulos que perdieron la vida en manos de Herodes. ¿Por qué? Porque el conflicto, Herodes estaba súper enojado, otro personaje, el rey Herodes. Vemos que trata de matar a Saulo y Saulo recibe un ángel, una visita en la cárcel que lo libera de las manos de Herodes. Y no solamente lo libera de las manos de Herodes, pero se levanta el pueblo y dice, voz de Dios y no de hombre. Y por Herodes, por no reconocer su conflicto era que él no estaba en paz con Dios, y por querer ser orgulloso, dice la palabra de Dios que lo mata y los gusanos se lo comen, y ahí se termina su existencia. O sea que el conflicto es algo muy serio, y el conflicto, amigos, que tengamos con Dios, cuidado, no podemos ensalzarnos nosotros, no podemos decirle a Dios, tú no me sirves de nada, no podemos alejarnos de Dios y no pensar que va a pasar algo. Dios nos va a llamar a cuentas, si Dios quiere que nosotros podamos estar en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes. Conflictos interpersonales hay que arreglarlos, y pronto. Si usted no está pleito con Dios o siempre está en conflictos, a lo mejor tiene que examinarse y ver si a lo mejor yo soy el del conflicto. Yo traigo un conflicto que no he arreglado desde niño, fui despreciado, fui rechazado, y podemos poner muchas razones por las que decir, no, pues es que fulano de tal me hizo, me rechazaron en mi familia, me vendieron, me pusieron en otro pueblo, o sea, podemos poner todos los pretextos. Acuérdense de José. José tuvo violencia interfamiliar, José el soñador, fue vendido, rechazado por su familia, perseguido por una mujer que estaba tras de él todos los días, y por no querer ceder a la tentación fue encarcelado, olvidado y en la cárcel, pero a final de cuentas, todo esto, José dice, en toda mi vida conflictiva, que no fue procurada por él, pero era por gente que le tenía coraje, a final de cuentas, y quiero animarles a alguien que me está oyendo aquí, a final de cuentas, si has pasado por una vida conflictiva que no ha sido tu culpa, pero has estado en manos de otros, Dios a final de cuentas te va a poner en el lugar al que tú fuiste llamado. Todo fue una preparación, y en donde Dios puso a José, José fue de bendición, no importando que era conflicto. Y hay gente que vive de conflicto en conflicto, no porque ellos provocan el conflicto, pero es porque ellos han sido empujados por otra gente por estar en conflicto, pero a final de cuentas logran sacar ventaja en cada temporada y poder dominar sobre el conflicto, escaparse de la trampa del conflicto. Y si tú no te escapas, Dios te salva, pero de que te escapas ahí, te salva. No sé cómo vamos con el tiempo, Liz, dime, guíame un poquito si quieres entrar. Hablamos de los conflictos interpersonales, y espero que entre un poquito en escena, pero también tenemos los conflictos de grupo, y cuidado con estos. Hemos visto muchas iglesias dividirse, muchos países en guerra, de hecho tenemos guerras ahorita en todo el mundo por los conflictos de grupo, que sí me pongo la máscara, que no me la pongo, que sí creo en el COVID, que no creo, que en fin, lo que sea. Y estos conflictos pueden ser solucionados, como a veces es ceder. Pastora Liz, adelante. No sí, tenemos tiempo. Ivonne, puedes seguir, por favor, con el tema. Está muy interesante y qué bueno, gracias a Dios. Y en cuanto tú sigue, yo sé que Dios está hablando a través de tu vida, la vida de muchos, en especial, siempre somos ministrados primero nosotros. Entonces, gracias. Sigue, sí, por favor. Gracias. Algo que, por ejemplo, los conflictos ideológicos se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas diferentes, ¿no? Intereses diferentes. Las diferencias de las posturas suelen ser muy claras, y en algunas cosas pueden convertirse en conflictos armados si una o las dos partes tiene o pretende el poder, que es lo que vimos en el caso de Saúl. Lo que les acabo de leer está
Usted lo puede buscar, hágale Google y lo puede encontrar en conflictos ideológicos. Lo que vemos aquí, esto estaba causando ya una guerra. No solamente era Saúl, pero como Saúl tenía el poder, entonces está atacando no solamente él personalmente, pero ya con su grupo hacia la vida de David. Ahora, vemos muy interesante porque si yo no tengo conflicto con Dios, yo no voy a aventarme una guerra contra alguien. Yo se lo puedo dejar en las manos de Dios y sé que Dios se va a hacer cargo de eso. Yo no necesito meter las manos para eso. Tenemos también conflictos religiosos donde la gente, bueno, la doctrina es así, no es así, y se separan. Es más, familias se separan. ¿Por qué? Porque yo soy de tal denominación y yo soy de otra denominación. Entonces, yo no creo en las lenguas, yo sí creo en las lenguas. Yo no creo en la palabra profética, yo sí la creo en la palabra profética. Pero a final de cuentas, Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros, no a discutir. Podemos, no digo que no discutir, podemos hablar y tratar una conversación de algún punto que creemos, pero a final de cuentas nosotros debemos respetar a las personas, amarnos y que el amor cubra multitud de errores y nos ayude con nuestro ejemplo a enseñarle a los otros cómo modelamos la vida de Cristo. Vemos que Jesucristo, pudiéramos decir que tuvo una vida muy conflictiva con no la gente pecadora, pero más bien con los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su forma de ver su doctrina y aquí vemos que Jesús viene confrontándoles en que ellos ponían cargas que ni ellos podían llevar. Entonces, vemos conflictos y de hecho vemos que Jesús es llevado a la muerte por gente que no estaba en paz con Dios y que perdieron, muchos de ellos supieron que era el Hijo de Dios hasta que estaba en la cruz. Cuando Él muere, ahí se dieron cuenta algunos que era el Hijo de Dios. Pero aún así siguió este conflicto. ¿Por qué? Porque a veces el conflicto nos ciega. Puedes tener a Jesús, al Hijo de Dios delante de ti y no ubicarte y no saber que es Dios mismo con el que estás peleando. Vemos a un Saulo que está persiguiendo a la iglesia, un hombre muy conflictivo. Él pensó que estaba bien. Él, de hecho, su vida estaba dedicada a eso. Cuando Dios lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues? Cae al piso y de ser una persona muy orgullosa, muy prepotente, con varios poder, queda deshabilitada de todo eso, porque ante Dios es lo mejor que te puede pasar, irte al piso y estar con las narices en el suelo y que escuches la voz de Dios. Ahí vemos que se levanta alguien y que le pregunta a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta me la estaba haciendo hace unos días yo. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿De veras qué quieres? Estoy aquí. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué quieres que te sirva? Y esa es la mejor pregunta que podemos hacer. Si usted está enfrentando un conflicto, yo quisiera animarle que le pregunte a Dios con toda sinceridad, ¿qué quieres que yo haga? Hace tiempo yo tuve un conflicto por varios años con una chica que, pues yo le caía gorda, uno porque era de la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, y los chilangos, olvídate, no nos quieren en ningún lado. Bueno, no nos querían. Y me acuerdo que esta muchacha siempre estaba, me hacía sabotaje en mis juntas, hablaba mal de mí, era una guerra constante. Entonces me puse a orar bastante y me acuerdo que ya estaba cansada de esta situación y un día el Señor me guió y fui con ella, estábamos en una junta y le dije, mira, si yo quiero hablar contigo, yo decidí que quiero ser tu mejor amiga. De mi parte te quiero pedir perdón si te he ofendido y algo que quiero yo hacer es, quiero que me digas, porque de mi lado tú vas a ser mi mejor amiga, yo ya me lo propuse, te voy a buscar, te voy a amar, voy a tener paz contigo porque eso es lo que yo ya decidí. Yo no sé si tú vas a querer, pero yo te pido que seas mi mejor amiga. Pero si tú no quieres, yo lo entiendo. Pero a partir de hoy, yo te voy a ver como mi mejor amiga. Voy a orar por ti y en fin, ¿no? Y le dije, ¿qué te parece si nos vamos a lunch?
piensa lo que te acabo de decir y cuando regreses de lunch, déjame saber. No le di mucho tiempo para pensar. Y cuando ella regresó, me dice, ¿sabes qué? Acepto la oferta y quiero ser tu mejor amiga. Y de ahí empezamos, al año ella me habló y me dijo, quiero pedirte perdón y quiero pedirte perdón por este día. Y me habló de ese día y le digo, no, tranquila, me dice, no, yo hice mal. Y yo creo que te hice algo que era injusto, porque me acuerdo que yo me quedé llorando cuando ella se fue esa ocasión y me dice, por ese día quiero pedirte perdón, porque yo he reconocido que hice mal. A veces una persona no te va a pedir perdón de inmediato, pero en la vida yo he aprendido, más o menos como en un año, como que la gente reconoce su error. A mí me ha pasado, a lo mejor puede ser antes de tiempo, pero a lo mejor hay gente que conmigo ha tenido conflictos que es día que no pueden reconciliarse conmigo. Algunos me han dicho, bueno, es que tú agarraste más fama que ella, porque te invitan a predicar más que a ti, fíjese, nada más porque me invitan a predicar. Y a lo mejor tú estás muy entusiasmado haciendo tu llamado, pero tus conquistas o tus victorias no le van a caer bien a otra parte. Sin saber que a veces podemos ver que es mucho glamour y que, la pastora está predicando, pero todos los que predican y los que han visto lo que es tocar un púlpito saben que predicar no es cualquier cosa. Pasas por muchas pruebas, confrontas a muchos enemigos personales, tú mismo como persona tienes que vencer muchas cosas y el predicar en un púlpito no es para valientes. Y a veces el glamour de un púlpito, pudiera decir así el glamour, porque algunos lo ven así, es una prueba muy grande. El ser discípulo de Cristo, el obedecer a Cristo, trae muchos sacrificios. Y si alguien te envidia por eso, por las victorias que Dios te ha dado, tienes que entender que muy probable esa persona está operando bajo la carne, porque los frutos de la carne, nos lo dice la palabra de Dios, es envidia, coraje, celos, lascivias, en fin. Y si tú no estás operando en ese campo, pues estás operando en el otro lado, que es en los frutos del Espíritu, va a haber una guerra contra ti. Y el Señor nos los advierte a todos los que somos sus discípulos. Entonces, vemos que estos conflictos han sido fuertes en la historia, en los conflictos religiosos, conflictos filosóficos, también la visión que tenemos sobre de algo puede ser no la misma visión que tiene otra persona, conflictos armados, eso cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces ya no, acuérdense que lo que pensamos es lo que sentimos y viene a ser lo que actuamos. Entonces, por eso es muy importante que todo pensamiento lo pongas a los pies de Cristo y lo arregles ahí, porque puede convertirse en un conflicto armado. Las relaciones humanas son muy importantes y el Señor nos anima a que lo arreglemos en familia, a no discutir con nuestra familia, en equipos de juegos, ha habido accidentes en equipos de fútbol y algo que vemos también en cosas sociales, ¿no? No, pues que el aborto sí, que el aborto no, que el derecho de la mujer, que el derecho de la mujer no, problemas con la homosexualidad, el lesbianismo, ahora se ha incrementado más y estamos viendo ahora no nada más eso, pero la pedofilia también, esto está trayendo muchos conflictos. Entonces, tenemos que ver que tenemos que trabajar todo esto de una manera amorosa y organizarnos colectivamente. Tenemos que impulsar a la paz, a hacer paz con la gente, a no disputarnos territorios que no nos pertenecen. Si Dios le entregó ese territorio a una persona, respetemos. Si vemos que Dios está trayendo a alguien más, a alguien joven para ayudarnos, a veces Dios te está mandando a alguien a que te ayude y tú lo estás viendo como un enemigo, que es lo que le pasa a Saúl. Vemos también, déjenme ver aquí qué más quisiera dejarles.
Bueno, quisiera cerrar con esto. Entonces, ¿cómo arreglamos un conflicto? Es reconocer la situación, es buscar alternativas, es proponer soluciones y es escuchar al prójimo y tener un consenso, a ver qué es lo que sí va a funcionar, no va a funcionar, cómo va a funcionar. Estas cosas son muy importantes porque así se van a poder solucionar los conflictos. Ahora sí estoy lista para preguntas. Adelante, Liz. Creo que...